Quémalo, quémalo. Imágenes de lo ocurrido ayer en Jalisco. El fundador del cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, murió tras un operativo del ejército mexicano en el municipio de Tapalpa, del estado de Jalisco. Tras ser abatido, se generó una ola de violencia en 20 estados del país. En la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum participaron los integrantes del Gabinete de Seguridad para informar sobre este operativo de ayer contra el líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Y nos enlazamos con nuestro compañero Julio Sánchez. Muy buenas tardes, Julio. Adelante con el reporte. Gracias, Gaby. Muy buenas tardes. Comentarte que en este momento se lleva a cabo una reunión relevante aquí en Palacio Nacional. Fue convocada de manera urgente, de última hora, a los integrantes del gabinete legal y ampliado. Y vimos llegar hasta aquí, hasta Palacio Nacional, a los titulares de la Defensa Nacional, de la Marina, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, también de Gobernación, entre otros funcionarios que regresaron a Palacio Nacional luego de estar en la mañana y en el evento o en la reunión del Gabinete de Seguridad. Trascendió, de acuerdo con las fuentes de la Presidencia de la República, que el motivo de este encuentro es precisamente darle seguimiento a la situación de seguridad sobre lo que ocurrió luego de este operativo que se realizó allá en Jalisco. Gaby, comentarte que en la mañanera pues se dieron más detalles, como tú bien decías, sobre lo que ocurrió el día de ayer, esta operación, y pues si bien el Gabinete de Seguridad ayer daba cuenta en una tarjeta informativa que se registraron cerca de 250 bloqueos en al menos 20 entidades del país, pues la información esta mañana cambió de manera drástica con un informe oficial en el que se buscaba minimizar la situación. El secretario Omar García Harfuch dijo esta mañana que los bloqueos fueron mucho menos que los que registró de manera oficial el día de ayer. Vamos a escuchar al secretario Omar García Harfuch. Se registraron 85 bloqueos en carreteras federales de Baja California, Estado de México, Michoacán, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas. En Jalisco se registró el mayor número de bloqueos en carreteras federales, fueron 18. En otras entidades se registraron eventos y bloqueos aislados, los cuales fueron atendidos de manera inmediata, sin que exista reporte de incidentes adicionales. 70 personas fueron detenidas en 7 estados de la República. Gaby, ya decías que la pareja sentimental fue una pieza clave para dar y ubicar a este presunto líder del cártel Jalisco Nueva Generación, pero también fue muy relevante la información de inteligencia que pudo aportar el gobierno de los Estados Unidos. En la mañanera también se dio cuenta y se dieron algunos detalles sobre esta colaboración, que si bien dicen en el discurso fueron las operaciones de fuerzas federales mexicanas las que hicieron y realizaron, prepararon y llevaron a cabo este operativo, sí fue muy valiosa la información que aportó de inteligencia el gobierno de los Estados Unidos. Escuchemos. Se ha fortalecido mucho la relación con el Comando Norte, ha habido intercambio de información, de datos, es un flujo de información muy importante. Y así es como llegamos también a este caso específico. Con las diversas autoridades de Estados Unidos. La ubicación en un primer término del área y demás fue con personal de inteligencia militar. Había otros datos que nos fueron proporcionando las autoridades de Estados Unidos. En la mañanera se destacó Gaby, pues el resultado de esta operación, pero también se dio cuenta pues el saldo, la pérdida de vidas que dejó esta operación a cargo de la Guardia Nacional. Varios de sus elementos recibieron pues la fuerza de reacción de estos presuntos criminales, más de 20 lamentablemente elementos de la Guardia Nacional que resultaron pues perdiendo la vida. Las palabras del secretario Omar García Harfuch. En cobardes ataques después de la acción
para la detención del Mencho, se registraron 27 cobardes agresiones contra la autoridad. En Jalisco se registraron 6 agresiones, donde lamentablemente perdieron la vida 25 elementos de la Guardia Nacional, un custodio y uno de la Fiscalía General del Estado. En estos hechos, a manos de estos cobardes delincuentes, perdió la vida una mujer. Se contabilizaron 30 personas de la delincuencia organizada, 30 delincuentes que perdieron la vida también en estos ataques. Gaby, en la mañanera no se pudo observar o no se sintió así un discurso triunfalista sobre un impacto relevante hacia los cárteles de la droga en México. Se da cuenta de esta operación en la que califican que fue exitosa, pero en medio de eso el secretario de la Defensa Nacional pues hace el reconocimiento a los elementos que participaron y pues también ocurre una situación que pues ha ya llamado mucho la atención sobre este informe que dio el secretario. Vamos a verlo. Aprovecho primero para dar el pésame a las familias de nuestros compañeros que perdieron la vida también, y un reconocimiento a nuestro personal militar que realizó una operación exitosa. El secretario de la Defensa Nacional, el jefe de las fuerzas federales de México, del Ejército Mexicano, así decía que pues se notó la fuerza del Estado mexicano frente a los cárteles de la droga. Así las cosas esta mañana en Palacio Nacional. Gaby, por supuesto, nosotros vamos a seguir aquí muy pendientes de lo que ocurra en torno a esta reunión que se convocó de manera urgente aquí en estas instalaciones hoy de la oficina de la Presidenta de la República. Por supuesto, estaremos atentos. Muchas gracias por el reporte, Julio Sánchez. Buenas tardes. Gracias a ti, Gaby. Muy buenas tardes. Gracias. ¿Y quién era el Mencho? Esta es una semblanza del capo del narcotráfico más buscado de los últimos años. Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias El Mencho, fue líder del cártel Jalisco Nueva Generación, una de las organizaciones criminales más poderosas y violentas del mundo, catalogada por Estados Unidos como organización terrorista internacional. Oseguera Cervantes, de 58 años, nació en Aguililla, Michoacán. En 1994 fue condenado a 3 años de prisión por una corte del Distrito Norte de California, en Estados Unidos, por conspiración para distribuir heroína. Tras cumplir su condena, regresó a México, donde se desempeñó como policía en Cabo Corrientes y Tomatlán, en el estado de Jalisco. Tras dejar la policía, continuó con sus actividades ilícitas y se unió al Cártel del Milenio, liderado por Ignacio Coronel Villarreal, alias Nacho Coronel. En el año 2010, tras la muerte de Nacho Coronel, el Cártel del Milenio se dividió y surgieron varias células criminales, una de ellas liderada por El Mencho. Años después, investigaciones federales lo vincularon con redes de tráfico de droga que evolucionaron hasta convertirse en el Cártel Jalisco Nueva Generación. Según el Departamento de Justicia estadounidense, bajo su liderazgo el Cártel Jalisco consolidó una estructura internacional dedicada al tráfico de metanfetamina, cocaína y fentanilo hacia Estados Unidos, además de operar con un alto nivel de violencia para expandir su control territorial. La DEA sostiene que la organización logró presencia en decenas de países y desarrolló redes de producción y distribución de drogas sintéticas hacia Estados Unidos. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo incluyó en la lista de sanciones internacionales bajo la ley Kingpin, señalándolo como uno de los narcotraficantes más influyentes del mundo. Estas sanciones permitieron congelar activos y bloquear operaciones financieras relacionadas con su red criminal. Tras el arresto del líder del cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada, en julio de 2024, El Mencho se convirtió en el narcotraficante más buscado de México y autoridades estadounidenses ofrecían una recompensa de $15 millones por información para su captura. En México también había una recompensa vigente desde el 15 de agosto de 2018, cuando la entonces Procuraduría General de la República ofreció $30 millones por su localización.
El domingo 22 de febrero de 2026, Nemesio Oseguera Cervantes alias El Mencho, el señor de los gallos, murió mientras era trasladado hacia la Ciudad de México tras un operativo en Tapalpa, Jalisco, en que fue capturado. 1 TV. Tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, el presidente Donald Trump instó a México a intensificar sus esfuerzos contra los cárteles. Esta mañana, a través de una publicación en su red Truth Social, el presidente Trump destacó la postura del ex administrador interno de la DEA, Derek Maltz, quien señaló a un medio estadounidense que la situación actual era una llamada de atención al mundo sobre la traición de los cárteles mexicanos. Y en tanto, Albert R. Ramlin, secretario general de la Organización de Estados Americanos, la OEA, reconoció el trabajo realizado por el Gobierno de México al enfrentar los retos en materia de seguridad. A través de sus redes sociales expresó su respaldo y reconocimiento. Destacó la importancia de fortalecer el Estado de Derecho, la cooperación regional y la acción conjunta para preservar la paz. La Fiscalía General de la República, por su parte, informó a través de un comunicado la identificación de los restos de El Mencho. Señaló que el Ministerio Público Federal de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada ordenó la realización de labores de reconocimiento y necropsias a los cuerpos de 3 personas quienes fallecieron durante su traslado a la Ciudad de México. Derivado del trabajo de peritos de la Agencia de Investigación Criminal, se identificó genéticamente el cuerpo de Rubén N. Y según la versión oficial, Nemesio Oseguera Cervantes murió durante su traslado por vía aérea a la Ciudad de México. Su cuerpo sigue en la capital del país. Alberto Manuel Rodríguez, tú nos tienes toda la información. Muy buenas tardes. Gaby, muy buena tarde, así es, pues mira, en un primer momento nos habían mencionado que el cuerpo de El Mencho estaba en la FEMDO, en la Fiscalía Especializada de Delincuencia Organizada, y posteriormente, por rumores incluso de algunos reporteros, nos mencionaron, no está en otra parte de la Ciudad de México, en la Fiscalía General de la República. Para ser precisos, estamos aquí en Avenida Jardín. En el nombre de la institución es el Centro Federal Pericial Forense. Pues lo único que hay que esperar, Gaby, es en qué momento va a salir ese cuerpo, quién lo va a reclamar, algún familiar, algún abogado o la madre de El Mencho, todavía no sabemos. Algo que nos da la pista de decir que probablemente sí está aquí es que haya imágenes de mi compañero Manuel Velázquez muy cercanas al lugar, donde podemos ver con la cámara arriba de un puente que hay 2 camionetas por parte del ejército mexicano con elementos de fusileros paracaidistas. Esta organización o este grupo pues es un grupo especial que trabaja justo en operaciones especiales, pero también pueden estar vinculados con las fuerzas especiales del ejército mexicano. Pueden trabajar estas dos juntas en una fuerza que se llama Fuerza Especial Conjunta. Entonces esto da una pauta o da un check, por así mencionarlo, de que El Mencho puede que esté aquí en esta institución. Pero bueno, platicamos con algunos expertos en seguridad, Gaby, nos mencionan que el cuerpo del Mencho podría ser reclamado por sus familiares. El problema es que la mayoría de los familiares del Mencho pues están vinculados a el crimen organizado. Tendría que ser un abogado quien venga a reclamarlo. Gaby, si te parece, vamos a escuchar poco de lo que platicamos con estos expertos en seguridad. No dudaría que haya algún intento de reclamarlo, quizás no de sus familiares, porque sus familiares están todos presos o extraditados, pero sí podría ser una ocasión de algún tipo de entierro mitológico, o incluso la oportunidad de intentar hacer un atentado al momento de la entrega. Tiene que mostrarse una parte que acredite el interés legal con relación al Mencho, ya sea en términos legales, que podría ser un abogado, o familiares, que podría ser alguien allegado a la familia en grado de parentesco, y a partir de ahí ya les entregarían el cuerpo y determinarían lo conducente con sus restos mortales, ya sea inhumación o cremación, pero habría que esperar quién va a reclamar el cuerpo.
Algo que también platiqué con estos expertos en seguridad, Gaby, es que tienen aproximadamente de 15 a 20 días para reclamar el cuerpo del Mencho. Ya lo mencionaban, sean familiares o sea algún abogado, pero también me dijeron que bueno, ¿qué va a pasar después de que se haya o no se haya recuperado el cuerpo? Bueno, en primera instancia se habló incluso de algún funeral o un narcofuneral, si así lo queremos llamar, o un funeral incluso ficticio, no con el cuerpo del Mencho, pero sí que se le dé una despedida, por así mencionarlo. ¿Y qué va a pasar con el cártel Jalisco Nueva Generación, Gaby? Pues bueno, los expertos dicen que ahorita a ellos no les conviene enfrentarse con el gobierno federal, porque sería una pérdida de dinero, pérdida de negocio, pérdida incluso pues como de elementos que para ellos pueden ser clave en algún enfrentamiento con otro grupo criminal organizado. Entonces ellos mencionan, ahorita no está esa optativa de enfrentarse al gobierno federal, y que también, bueno, a pesar de que se haya cortado la cabeza principal de este crimen organizado, el cártel Jalisco Nueva Generación no dejará de tener pertenencia y presencia en México y en otros países. Gaby, si te parece, vamos a escucharlos. Sí estarían en disposición de honrarlo y de mostrar un despliegue importante, pero esto resulta contraproducente porque puede derivar en múltiples detenciones o en agresiones de rivales. Entonces tendrían que ser muy cautelosos. En caso que nadie reclame el cuerpo, el cártel de Jalisco se mantiene en esta posición de liderazgo que tenía, porque es un cártel que logró articular capacidades transnacionales. Y mira, Gaby, justo en estos momentos a mis espaldas está llegando una camioneta de servicios periciales. Aquí en donde nos encontramos es la primera que vemos ingresar a esta institución en este momento. No sabemos qué es lo que sucede adentro, sigue siendo muy... la expectativa, no tenemos algo claro, por así mencionarlo, pero bueno, seguiremos muy pendientes desde este punto de la Ciudad de México, Gaby. Por supuesto que sí, y muchas gracias por el reporte, Alberto Manuel Rodríguez. Muy buenas tardes. Muy buena tarde, Gaby, seguimos pendientes. Gracias. En Jalisco terminó la vida y la historia criminal de El Mencho. Fue en el pueblo mágico de Tapalpa, un sitio de arquitectura espectacular rodeado de bosques que facilitaban la huida en caso de ser necesario. Y Ramiro Escoto, muy buenas tardes. Pues quién diría que ahí iniciaría la debacle del mayor capo del narcotráfico en los últimos años. Te saludo con mucho gusto. Muy buenas tardes. Gaby, me da muchísimo gusto saludarte desde Guadalajara, Jalisco. Efectivamente, el día de ayer, muy temprano, a las 9:15 de la mañana, y por reportes de algunas amistades que fueron a pasar el fin de semana, advertían un movimiento peculiar sobre las calles y sobre los cielos de Tapalpa. Este operativo que terminó con la captura de Nemesio Oseguera, alias El Mencho, y como ya lo escuchábamos, ¿no?, en la mañanera, esta descripción de cómo dieron con él en uno de los llamados pueblos mágicos que se encuentra a 1:30 de Guadalajara. También decirte, ¿no?, que Puerto Vallarta también sufrió lo propio, y seguramente aquí en Uno Noticias tendremos este reporte. Aquí en Guadalajara, las horas de la mañana estuvieron llenas de incertidumbre. Por un lado, ¿qué comercios iban a abrir? La gran mayoría no abrió. No hay tiendas de conveniencia, estas de la esquina, porque pues evidentemente, aunque no hubo aquí reportes de incendios o de vandalismo mayúsculo como ocurrió en otros municipios, prefirieron mejor cerrar. Se abrieron comercios pequeños, abarrotes, por ejemplo, que dieron hoy sus mercancías hasta en un 70% más caras. Las tiendas departamentales, para poder pues ir a comer, a surtir el súper y poder comer algo, tuvieron largas filas todavía. Algunos se encuentran abiertos ya sin suministros porque prácticamente todo se terminó. Bueno, lo único que sí quedó fue papel higiénico, lo cual pues consideramos que si lo trasladamos al tiempo de la pandemia, pues nos explicamos por qué se acabó el papel higiénico. Aquí todavía hay papel higiénico. El gobernador del estado, Pablo Lemus Navarro, tuvo 2 cortes informativos en la mesa de seguridad
El primero de ellos fue muy temprano, con 1 minuto de silencio por los elementos de Fiscalía y elementos de Guardia Nacional que perdieron la vida en las acciones del día de ayer. Llamó a la calma a la ciudadanía que, como te digo, salió a poner combustible en las gasolineras que sí abrieron, también a ir a comprar de comer. Hace unos minutos el gobernador, en el más reciente corte informativo, dio a conocer que por el momento nos mantenemos en código rojo, pero está invitando a la gente a que salga nuevamente a las actividades normales. Todavía no sabemos si los niños regresan a clase el día de mañana, porque el gobernador dijo que instalará una mesa de seguridad horas más tarde para poder determinar si hay condiciones de el regreso a esta actividad. Por el momento todo está tranquilo, las calles comienzan poco a poco a tener esta cotidianeidad, el paso hacia el aeropuerto está abierto, y lo único que te puedo decir, Gaby, es que aunque existen algunos reportes de vehículos incendiados, estos corresponden a los que el día de ayer fueron el marco de las noticias que hemos compartido aquí en Uno TV y en redes sociales. Esperemos pues que poco a poco la normalidad llegue, que los comercios vuelvan a abrir, porque vaya el impacto económico que ha causado justamente el cierre de actividades de ayer y de hoy. Solamente preguntarte brevemente si hay mayor patrullaje, si hay mayor pues presencia de patrullas y de pues seguridad en las calles. Sí, precisamente, qué bueno que lo mencionas, Gaby, la policía estatal, las policías municipales nuevamente regresaron hoy al mediodía a patrullar las calles de los diferentes municipios. Hay que recordar que el día de ayer, tras la inclusión de las fuerzas federales a Tapalpa, hubo un protocolo de seguridad que era comandado por el gobierno federal, lo cual hizo que los gobiernos municipales tuvieran solamente en resguardo las unidades y a los policías en prevención del delito que pudiera estar considerado de su alcance. Y hoy nuevamente estamos observando los vehículos de la Policía de Guadalajara, de Zapopan, de Tlajomulco, de Zúñiga, de Tonalá, que es la zona conurbada, nuevamente en las calles. Bien, pues te agradecemos el reporte, seguimos muy atentos. Gracias, muchas gracias, Ramiro Escoto. Gracias, y estamos pendientes sobre todo en el próximo corte del gobernador, donde dará a conocer los siguientes pasos rumbo a la normalidad. Por supuesto que sí. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Y una mujer fue clave para dar con el paradero del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación. Fuerzas de inteligencia rastrearon a su pareja sentimental. En el operativo también abatieron a Hugo H., alias El Tuli, operador logístico y financiero del cártel, quien pagaba 20,000 pesos por cada militar asesinado. Hasta personas como el Mencho necesitan del amor de una mujer, de su cariño y acompañamiento. Hasta personas como el Mencho tienen siempre a una mujer que lo sigue, siempre de fuga, asalto de mata, escondido, perseguido, acechado, pero la soledad es canija. No podía ser en otro mes, sino en febrero, el del amor. Fue el viernes 20 cuando Nemesio Ceguera no aguantó más y pidió compañía. Se ubicó a un hombre de confianza de una de las parejas sentimentales del Mencho, que la trasladó a una instalación en el poblado de Tapalpa, Jalisco. El 21 de febrero la mujer del Mencho se retiró de esa zona de cabañas y él se quedó en el lugar junto con su círculo de seguridad. El mismo 21 de febrero se realiza el planeo de la operación, Fuerzas Especiales del Ejército, Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional, como les mencioné, también una fuerza aeromóvil constituida con 6 helicópteros. La cita amorosa le dio la pauta al ejército para planear su captura. Todo este equipo se concentró en estados aledaños a Jalisco para evitar fuga de información. Para conservar el secreto y con ello obtener la sorpresa, tener la iniciativa y obtener la sorpresa, no llegaron a Jalisco. Esta fuerza estuvo a órdenes, en situación de alerta. Un día después, el domingo 22, se dio la orden para avanzar. La fuerza terrestre es la que se desplaza al lugar donde él se encontraba para
efectuar la detención, si va a ser un cerco. Sorprendidos, la gente del Mencho ataca y se da el infierno. El Mencho sale, dejan un grupo con una gran cantidad de armamento. Realmente fue un ataque muy violento el que realizó el personal de la delincuencia organizada. La muerte ronda en ese espacio. El Mencho y otros corren al bosque. Lo ubican oculto entre la maleza. Ellos hacen fuego contra el personal de fuerzas especiales. Repele la agresión. Resulta herido el Mencho con 2 de sus escoltas y se detienen a 2 delincuentes más. Una vez controlada la situación, el narco más buscado del mundo está herido, además de otros sujetos. Estaban muy graves. Se pide el apoyo de un helicóptero para que descienda y sean trasladados a una instalación médica en Jalisco. Desafortunadamente, fallecen en el trayecto. En aire terminó la era de Rubén Nemesio Ceguera Cervantes, que en tierra sembró terror en gran parte del territorio nacional desde que fundó en 2010 el Cártel Jalisco Nueva Generación, el de las 4 letras. Sin un amor no hay salvación, dice la balada que interpretaban los Panchos en el siglo pasado. Probablemente fue lo que pensó el Mencho, y esa fue su perdición. También por el amor de una mujer, cayó el Chapo Guzmán en una de sus detenciones, justo un 22 de febrero en 2014. Con uno, Gustavo Castillo. Y ahora hacemos contacto con Adolfo Torres, corresponsal en Puerto Vallarta, donde ayer se reportaron bloqueos e incendios, lo cual generó pánico entre los turistas. Muy buenas tardes, Adolfo. Sí, muy buenas tardes, Gaby. Pues aquí en vivo desde Puerto Vallarta, Jalisco, pues una situación muy difícil la que se vivió el día de ayer, prácticamente todo el día, con más de 200 vehículos incendiados. Se habla aproximadamente 60 negocios quemados. Tan solo en un centro comercial había 25 autos, para que te des una idea de lo que eso significa. 47 vuelos fueron cancelados a Puerto Vallarta y pues es una situación que inédita. Algo similar se había vivido exactamente el 1 de mayo de 2015, pero nunca con estas características. Entonces, hasta el momento, pues las autoridades no han dado a conocer todos los datos oficiales. Hasta ahorita lo que se sabe es esto que te estoy comentando, que fueron más de 200 vehículos, que fueron 47 vuelos cancelados y que se estaba pidiendo a la población que se mantuviera ayer en sus hogares. Hoy ya poco a poco ha ido de vuelta a la normalidad. Sin embargo, centros comerciales están completamente saturados. Las imágenes que estamos viendo en este momento son de los centros comerciales y un poquito anterior era de los saqueos que se estaban viviendo en Puerto Vallarta. Aquí una taquería, que era prácticamente la única que estaba trabajando en Puerto Vallarta esta mañana. Y pues así la situación, hay escasez de productos debido pues a la gran cantidad de tiendas incineradas por parte de la delincuencia organizada. Agradecemos el reporte, vamos a seguir muy atentos. Adolfo Torres, muy buenas tardes. Muchas gracias. Gracias a ti. Y ahora vamos a Michoacán, uno de los bastiones del Cártel Jalisco Nueva Generación. Ahí la respuesta de los criminales paralizó varias regiones del estado. Charbel Lucio, muy buenas tardes, te escuchamos. ¿Cuál es la situación? ¿Qué tal, Gaby? Buenas tardes. Pues luego del lanzamiento de Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho, la ola de violencia hoy está desatada en el municipio de Aguililla, Michoacán, donde precisamente nació este líder delincuencial. Y es que habitantes de este municipio de la Tierra Caliente nos reportan que desde el domingo y hasta el día de hoy, lunes, no han cesado la quema de vehículos en las calles de la cabecera municipal. Vamos a escuchar el testimonio del párroco de Aguililla, Gilberto Vergara, que nos cuenta de primera mano qué es lo que está sucediendo allá. Sí, desde ayer se desató el caos, pero en Aguililla a estas horas siguen quemando los autos. Esos últimos videos son de ahora. Hay un video de la central de autobusitos que tiene Aguililla, de unas combis que los quemaron, eso fue ayer. Pero hoy sigue desatado el caos, hoy sigue la gente encerrada en sus casas con miedo y los del grupo del crimen organizado por las calles, quemando carros y desatando el caos. Eso es hoy.
Y bueno, ante esta situación, algunas familias optaron por salir del municipio, otras permanecen encerradas en sus viviendas, obviamente con mucho temor, mientras afuera los delincuentes siguen accionando. Y contrario a lo que nos reportan los habitantes de Aguililla, el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedoya, aseguró que hay un despliegue permanente de la 43 zona militar, por lo que pues dice que no ha habido mayores incidencias en este municipio. Vamos a escuchar las palabras del gobernador. Hay libre tránsito en la carretera de Aguililla a Patzingán. Todo el día hubo libre tránsito, no tuvo mayor incidente, con una quema que nos reportaron pasado el mediodía de llantas sobre la carretera, pero fueron retirados de inmediato. Y normal la actividad en este municipio de la Sierra Costa de Michoacán. Sí. Y Gaby, lo último que nos reportan hace unos minutos es que estas quemas, estos disturbios se han extendido de Aguililla hacia Cualcomán y hacia el municipio de Buenavista, por lo que pues seguiremos muy pendientes de qué es lo que sucede, porque pues no hay tregua para estos grupos que están realizando estos desmanes en el. Efectivamente. Muchas gracias por el reporte, Charbel Lucio. Muy buenas tardes. Sí. Gracias. Y tras los bloqueos carreteros y la inseguridad en varios puntos del país, líneas de autobuses cancelaron sus corridas. Hacemos contacto con nuestro compañero Agustín Velasco. Él se encuentra en la central de autobuses del norte. Agustín, muy buenas tardes. Platícanos cuál es la situación allá en la central. ¿Qué tal, Gaby? Muy buenas tardes. Efectivamente, persisten las restricciones, los cambios de horario y las reprogramaciones de varias corridas a distintos puntos de la República Mexicana, principalmente del Bajío y del occidente, aunque también algunas del norte del país. Por ejemplo, hace un par de horas el grupo que opera ETN informó que las corridas hacia estados como Jalisco, Colima, Nayarit, Sinaloa y también Baja California, así como el estado de Zacatecas, pues bueno, seguían manteniendo estas restricciones hasta que no se garantice, dice esta empresa, la seguridad de todos los pasajeros y sobre todo que no se registren más narcobloqueos, quema de vehículos y enfrentamientos en las vías de comunicación. Durante la estancia que hemos estado aquí en la central de autobuses, hemos logrado recoger testimonios de personas que se encontraban transitando por las carreteras del país durante el día de ayer cuando se registraron estos enfrentamientos, así como otros que permanecen varados en este lugar esperando a que su autobús pueda salir hacia sus destinos. Si te parece, vamos a escuchar lo que nos dijeron. Venimos de Estados Unidos, de Virginia. ¿Cómo lo recibió el país, señor? Muy mal nos recibió porque veníamos con el miedo de saber que no íbamos a poder pasar para acá. Y entonces ahí en Querétaro, pues nos dijeron que podíamos venirnos acá, pero mucha gente se quedó ahí buscando lugares para donde quedarse, porque no hubo paso a donde ellos iban. Estamos varados aquí desde ayer porque no hay salidas. La línea nos dicen que no, que para Cámbaro no hay salidas, que porque pues estamos en tierra caliente. Otros grupos empresariales, por ejemplo, en el caso de ADO, que informó hace un par de horas también que todas las corridas hacia todos los destinos se habían normalizado durante el transcurso de este lunes 23 de febrero. Sin embargo, hay que recordar que ADO opera principalmente en la zona centro y también en el sur del país. Algunas empresas han comunicado a través de redes sociales cuáles son los destinos que sí están operando y cuáles tienen restricciones. Sin embargo, en la mayoría de los casos nos ha tocado ver que es hasta que el pasajero se acerca al mostrador a intentar comprar su boleto de autobús cuando se entera si este destino o esta corrida está activa o tiene también algunos cambios en horarios o reprogramaciones. Gaby, esta es la circunstancia que se vive aquí en la central de autobuses del norte, en la capital del país. Muchísimas gracias por el reporte. Agustín Velasco, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, seguimos pendientes. Gracias.
Y en el caso de las aerolíneas, poco a poco se han ido restableciendo los vuelos. Aeroméxico informó que los vuelos desde y hacia Guadalajara, Puerto Vallarta, Manzanillo y Tepic se reactivarán durante hoy de manera paulatina. En el caso de Viva Aerobús, la empresa puso a disposición de los usuarios la posibilidad de cambiar su vuelo sin costo, solicitar un reembolso en certificado electrónico o el reembolso al método de pago original. Por su parte, Volaris pidió a sus usuarios estar atentos al estatus de sus vuelos, así como a su correo electrónico para que en caso necesario reciban las opciones disponibles respecto a posibles cancelaciones. Y por su parte, el Grupo Aeroportuario Marina informa que el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México opera con normalidad la mayoría de los vuelos nacionales e internacionales con origen y destino en este aeropuerto operan conforme a sus itinerarios programados. Los ajustes de horarios en algunos vuelos se hicieron por iniciativa de algunas aerolíneas y hasta el último reporte se tenía un registro de 58 vuelos cancelados y 11 demorados, lo cual afectó a 11,100 pasajeros. Y bueno, la pregunta: tras la muerte de Nemesio Oseguera, se prevé una violenta disputa por el liderazgo del Cártel Jalisco Nueva Generación. Víctor Manuel Sánchez, investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila, dijo que son al menos 5 los aspirantes. Mencionó a Juan Carlos Valencia como candidato natural por ser ahijado del Mencho. El segundo candidato es Audias Flores, alias El Jardinero, debido a que cuenta con el respaldo de más jefes de plaza en el país. El tercero es Gonzalo Mendoza, alias El Sapo, encargado del trasiego de drogas a Estados Unidos y de la llegada de precursores químicos a puertos de México. Y otro más es Horacio Guerrero, el tío Laco, encargado del huachicol y con apoyo de jefes de plaza, sobre todo en el Bajío. Y el quinto posible sucesor es Ricardo Ruiz, el doble R, jefe de la zona metropolitana de Guadalajara. Si hay un rompimiento directo entre los grandes jefes, pues esto puede ir creciendo. Entonces, dependiendo de los escenarios en los que nos movamos, vamos a tener o poca violencia o muchísima violencia, y también podremos ver o violencia concentrada. ¿Concentrada en dónde? En las zonas de principal operación del Cártel Jalisco, o bien, si no se llega a un acuerdo, algo similar a lo que pasó el día de ayer en todo el país, con cotos de violencia a lo largo y ancho de la República Mexicana. Esta mañana a las 9:01, Alberto Capella, especialista en temas de seguridad, explicó que tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes se esperan 2 efectos principales: la pugna interna por determinar quién se queda a cargo de la organización y la lucha del cártel en contra de otros grupos por el control de las plazas en el país. Hay 3 facciones al interior que puedan disputarse el tema: los familiares de Nemesio Oseguera, número 2, los operadores de la calle, los que controlan los grupos de fuerza del Cártel de Jalisco, y número 3, el que esté controlando el dinero, probablemente sean los que puedan generar la lucha. La disputa territorial del Cártel de Jalisco o las células del Cártel de Jalisco con grupos delincuenciales eminentemente locales. Hay 170 organizaciones criminales regionales a lo largo y ancho de la República Mexicana que operan en una, cuando mucho en 2 entidades federativas, que seguramente han tenido, como en el caso del Cartel de Santa Rosa en Guanajuato, conflicto con el Cartel de Jalisco,